monje en ese tiempo católico, Martín Lutero, decidió declarar 95 tesis, haciendo ver de que habían ciertas cosas que estaba haciendo la iglesia oficial que no tenían un fundamento bíblico, y en especial lo más importante es eso, que eso ayudó a que la Biblia pudiera llegar a la gente, al pueblo, porque antes de eso la Biblia era un libro, por decir así, vetado, no lo leía todo mundo, solamente los sacerdotes, pero la gente no conocía de la palabra de Dios. Hay muchas cosas, como le digo, Lutero clavó 95 tesis en la puerta de un templo en Alemania, el templo de Gutenberg en Alemania, en esa época. Pero hay mucho más que eso. Cada una de esas tesis era como un despertar, diciéndole al pueblo, hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a la Escritura. Y lo hemos resumido, los cristianos evangélicos hemos resumido en 5 principios ese mensaje de Lutero. Y aquí los tengo como mi enfoque de predicación el día de hoy. El primer principio es sola Escritura, en latín, sola Escritura. O sea, solo la Escritura, solo la Biblia. No hay otra autoridad. No hay otra fuente de la cual podamos recibir mensaje de Dios. No hay otros libros, otros intérpretes, otras cosas fuera de la Biblia. Y eso nos hace pensar en que hoy tenemos que rescatar ese valor también. Volver a la Biblia como nuestra única fuente de autoridad. Segundo principio, sola faith, o solo la fe. Solamente somos salvos por fe. No es por obras, yo no me puedo ganar mi salvación, ya Cristo la ganó. Tercer principio, sola gracia, o solo por gracia. Es un regalo de Dios. No puedo yo tampoco comprarlo, que era precisamente lo que Lutero reclamó en aquel tiempo, cuando se estaba enseñando a la gente que podían comprar el favor de Dios, y el favor de Dios no se compra, es por gracia. Solus Christus, solo a través de Jesucristo hay salvación. No hay ningún otro mediador, no hay ninguna otra persona o otro medio por el cual acercarse al trono de Dios. Solo Cristo. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Todo lo que hagamos en la iglesia, todo lo que hagamos en nuestro caminar cristiano, tiene que ser con el propósito de darle gloria y honra a Dios. No gloria personal, no beneficio personal, no que nos aplaudan a nosotros, que le den gloria y honra al único que la merece, a Dios. 5 principios muy importantes que todo cristiano evangélico tiene como fundamento en su vida. ¿Cuáles son algunas causas que movieron a esto? Lutero en aquella época se dio cuenta de que la iglesia había caído en un extremismo. Había un lujo exagerado en los templos. Y todavía hasta esta fecha, si usted va a Europa, se va a encontrar con lujosas catedrales. Lamentablemente hoy día a los turistas los llevan a Europa, a esos catedrales, y están vacías. Son centros de atracción turística. Bellísimas catedrales. Estilo gótico, estilo estilo el otro, estilo, bueno. Y uno entra y se maravilla. Disculpe. Se maravilla de ver la estructura, se maravilla de ver el lujo. Pero en realidad, cuando la iglesia comenzó no tenía ni templo. La iglesia cristiana comenzó reuniéndose en las casas. Y no tenían ni templo.
Y después se fueron al otro extremo de construir catedrales lujosísimas. Lutero reclamó eso. La escasa cultura del clero, es decir, que muchos de los líderes no tenían entrenamiento teológico, no sabían ni dónde estaban parados en sus convicciones doctrinales. La compraventa de cargos eclesiásticos, o sea que tú podías tener una posición porque pagabas, porque eras de una familia adinerada o de influencia, pero no porque eras una persona espiritual, consagrada. Se cayó en esa compraventa de las posiciones, la venta de bulas o de indulgencias, eso fue lo peor. Las bulas o indulgencias significaba que si tú tenías un familiar, por ejemplo, y ese familiar murió y no vivía una buena vida y tú tenías temor de que no estuviera en el cielo, pagabas indulgencias a la iglesia. Y entonces esa persona se supone que podía salir del purgatorio o de un lugar donde estaba allí esperando. Cosa que la Biblia en ninguna parte habla de ningún purgatorio. Tengo que serte directo y honesto en eso, mi amigo, mi amiga católica, si me escuchas. Bueno, entonces Martín Lutero rompió con la iglesia oficial y clavó esas 95 tesis en el año 1517, exactamente. Y eso causó que se realizara una persecución contra él y contra todos los que creían como él. O sea, que creían que solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo. Entonces empezaron a perseguir. El Papa le dijo a Lutero, Lutero, tienes que retractarte. Y Lutero se negó a retractarse. Lutero le dijo, mira, señor Papa, si me enseñas en la Biblia que estoy equivocado, me retracto, pero si no, no. Resultado de eso, Lutero tuvo que huir, esconderse en un castillo en Alemania y vivir allí, así, como un convicto, escondiéndose por mucho tiempo. Bueno, para hacerle la historia corta, porque si no aquí, yo le predico de historia toda la mañana, me fascina ese tema. Pero simplemente en resumen le digo que eso causó un cambio en lo que es la iglesia desde aquella época hasta hoy. Se formó lo que llamamos la Reforma Protestante. Vinieron detrás de Lutero otros como Juan Calvino. Vinieron otros como John Huss, como Menno Simons. Vinieron diferentes John Wesley y otros líderes que también continuaron con el énfasis, gracias varón, continuaron con el énfasis en reformar la iglesia. Una palabra más adecuada tal vez para nosotros en nuestro tiempo sería buscar renovarse, buscar volver a las raíces, buscar a las bases. Y yo creo que no solo en aquel tiempo, yo creo que también el acto de Lutero es una lección para la iglesia hoy. Hoy también necesitamos volver a las bases, a las raíces. ¿Cuáles? Solo la fe, solo la escritura, solo la gracia y solo la gloria a Dios. Porque si usted analiza esos conceptos, también aún la iglesia actual ha perdido a veces esa visión. Así que aquel mes de octubre de 1517 sigue impactando la vida de la iglesia hoy. Se dice que Lutero no se proponía crear una nueva iglesia. Yo pienso que no. Él quería reformar la iglesia que ya existía, la única iglesia cristiana que había en ese tiempo. Solo que en esa época ellos eran los que controlaban todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Y no le permitieron a Lutero hacer esos cambios, hacer esa renovación. Él solo quería debatir sobre esas prácticas que él consideró antibíblicas y no se le permitió. Él solo quería volver al mensaje puro del Evangelio, que es lo que tenemos que cuidar nosotros también. Yo como pastor tengo un compromiso
con mi Dios y con ustedes como iglesia, de cuidar el mensaje puro del Evangelio. De no permitir que se contamine con corrientes, con ideas de hombres que surgen por aquí y por allá. Y necesitamos tener esa actitud de Lutero, discernir si es de Dios o no es de Dios. Ir a las bases, ir a la palabra y preguntarnos, ¿es de Dios o no es de Dios? Hoy día escuchamos tantas modas, también surgen por ahí ideas, corrientes, movimientos que pretenden ser bíblicos, pero si tú los analizas con seriedad en base a la palabra de Dios, te das cuenta de que se han desviado. Tenemos que volver a esas bases también entonces el día de hoy. Te voy a dejar aquí 3 ejemplos de las tesis que Lutero presentó. La número 36 decía: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Cualquier cristiano tiene derecho a la remisión de la pena y la culpa, es decir, de sentirse perdonado, sin pagar y sin cartas especiales, lo que llamaban ellos las indulgencias. El número 42. Bueno, antes de ir a ese, la palabra de Dios nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? La carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, habla de eso. 1:10, 1:11, del 9, de todo ese contexto, el apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. No dice, si alguno ha pecado, vaya a donde un sacerdote o pastor o obispo, lo que usted quiera, pídale una carta y páguele un dinerito por ahí. ¿Verdad que no? No dice eso la Escritura. 42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa en manera alguna que la compra de indulgencia se compare con las obras de misericordia. Es decir, cuando haces algo, lo haces por Dios, por el prójimo, no por quedar bien con el Papa o con tu pastor o con el sacerdote que tú quieras llamar o con nadie más. Si no lo haces con esa intención, de nada sirvió. ¿Estamos de acuerdo? Es por el prójimo, es por Dios. Como el caso del hijo pródigo, del buen samaritano, más bien. El buen samaritano, cuando vio a aquel hombre en necesidad, no dijo primero, déjame ver, ¿de qué país eres? Ah, eres samaritano, entonces no te puedo ayudar, porque yo soy judío. No, él simplemente vio la necesidad y actuó en base a ella. Él no le dijo, es que los sacerdotes no me van a dar crédito porque te ayude, porque no eres judío. No, él actuó en base a una necesidad que el prójimo tenía. Así debe ser la iglesia, siempre, siempre. 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. O sea que en lugar de estarle dando ese dinero a las arcas de una institución, mejor dásela al pobre. Es lo que está diciendo Lutero. Especialmente si esa institución no va a utilizar ese dinero para el pobre. Ahora, cuando tú conoces que un ministerio, que una iglesia de verdad ayuda al pobre, hazlo, dales. Pero cuando tú ves que tienen mansiones, que compran casas de lujo, que andan en carros lujosos, los líderes que visten con trajes de los más caros y que tienen una vida así opulenta y no hay nada para el pobre, mejor dáselo directamente al pobre. ¿Me estás siguiendo? Es como esto que ha pasado con las crisis en estos desastres que han habido en Haití, en México y en todos esos lugares. Yo le digo a la gente siempre, mire, si puede,
si tiene una conexión directa con esos países o con instituciones serias que vayan a dar la ayuda directa, hágalo así. Pero si no, mejor ni dé su dinero o sus donaciones a lugares o personas que no los van a hacer llegar. Eso es lo que Lutero le molestaba en aquel tiempo. El dinero no le iba a llegar a los pobres y se lo daban a las arcas de la institución que en aquel tiempo era el catolicismo. Lo que iban a hacer era construir más catedrales, crear más lujo. De hecho, se dice que si se vendiera todo el oro que está ahí en los sótanos del Vaticano, se resolvería todo el hambre de África. Imagínate. Tengo que ser directo y franco en eso. Hablar proféticamente hoy, aunque muchos tal vez hoy me vayan a bloquear del Facebook y de las redes sociales. Pero tengo que ser directo en eso. Y aplicarlo también a la iglesia protestante y evangélica, porque también, aunque en menos casos, pero también hay casos de iglesias protestantes y evangélicas que han caído en lo mismo, que también se han enfocado en construir mega iglesias, mega templos, y no veo nunca, ni oigo nunca, que estén haciendo nada por los pobres, por los que tienen necesidades. Y sabemos de algunos de ellos que también viven en mansiones y tienen cuentas millonarias y no permiten que el IRS revise sus cuentas, sus libros, porque no quieren que se les destape el tamal, como dicen. No quieren que se les descubra cómo se han enriquecido a costa de la idiosincrasia religiosa de la gente, del buen corazón de muchos o la inocencia de muchos, que dan y dan y dan sin discernir a qué están dando. Yo sé que no se van a llenar las bancas de este templo con este mensaje, pero es lo que la palabra de Dios dice, es lo que Lutero se dio cuenta que era necesario predicar. Eso eran algunos de los ejemplos de las tesis. Ahora revisemos los 5 puntos claves que te dije que él declaró. El primero, sola escritura. Los reformadores urgieron a la iglesia a volver a las escrituras, a regirse únicamente por ellas. Rechazaron toda autoridad de concilios o cualquier líder religioso que contradijera en alguna forma esos principios bíblicos. Yo creo en eso. Yo trabajo y sirvo bajo un concilio, la Iglesia del Nazareno. Pero por encima de ese concilio, para mí está la palabra de Dios. Siempre que ese concilio se mantenga, como te dijera, fundado, practicando, buscando ser fiel a esa palabra, ahí estaré yo. Pero si en algún momento ese concilio se sale de lo que la palabra de Dios enseña, yo me salgo también. Porque mi compromiso es con sola escritura, con la palabra de Dios. Ella es la regla de fe. Ella es mi regla de fe. Ella es la autoridad. A veces yo me encuentro con gente de sectas de estas que hay por ahí, que tocan las puertas de las casas para decirte de su doctrina. Y siempre les pregunto, me vienen ofreciendo un tratado, una literatura por ahí, me dicen, ¿le puedo dejar este folleto? Y siempre les digo, no, gracias, yo ya tengo la Biblia. Si usted quiere sentarse conmigo y abrir la Biblia juntos, no folletos, no otros libros, nada más, solo la Biblia, lo hacemos. Casi siempre me dicen, no, muchas gracias, y se van. Porque lo que quieren es meterme en una doctrina ya, como dicen, precocinada, preconcebida. Pero si los llevo a la escritura, se pierden. Se saben de memoria esos 5 pasos que les enseñaron, pero no me pueden llevar a los conceptos claros, básicos de la palabra de Dios. Solo escritura. Eso fue lo que Lutero descubrió cuando lo asignaron a trabajar en aquella biblioteca del seminario cuando él era un monje. Y descubrió ahí en la biblioteca del seminario una Biblia que nunca la había leído, aunque era un monje. Le habían enseñado de historia, de filosofía, de esto y de lo otro, pero no conocía la escritura.
Ahora, tú y yo, como cristianos evangélicos, ¿cuánto conocemos de esa escritura? Cuando estás hablando con alguien en la calle acerca de las cosas de Dios, le puedes decir, mira, la escritura dice esto y esto y esto y esto. Y le puedes citar los pasajes de esa escritura. Si en tu mente estás pensando ahora, no, pastor, necesitas volver a la escritura. Necesitas agarrarla más seguido, memorizarla, digerirla, masticarla, para que cuando te encuentres con personas con necesidades allá afuera, tú le puedas decir esto y esto y esto y esto. No, nada más que le digas, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? No, hay muchos que dicen cosas que la Biblia dice que la Biblia no dice. Tienes que memorizar la palabra y poder decirle a la gente, esto dice la palabra de Dios. Te voy a dar no mi opinión, te voy a dar la opinión de Dios respecto a ese tema que me estás preguntando. Amén. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Vea, fácil de memorizar. Entonces se sabe de memoria Juan 3:16, ¿verdad? Pues ahora añádale, nada más cámbiale Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Ese es otro versículo clave que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Número 1, dice que toda la escritura, no dice partes de ella, porciones, no, porque hay grupos por ahí que te dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya no sirve. O este pasaje aquí, si es una persona que está a favor del homosexualismo o de otra doctrina extraña por ahí, no, este pasaje donde habla en contra de eso, eso no, eso era porque en esa época así era, y te salen con cuentos chinos, como dicen, te quieren sacar la vuelta, pero en realidad toda la escritura es inspirada, toda, no partes de ella, toda. Y dice que es inspirada por Dios, no es el autor humano solamente. Hubieron autores humanos, sí. Dios usó autores humanos, pero esos autores humanos fueron inspirados por Dios. No escribieron lo que se les antojó, lo que les dio la gana. Escribieron cosas que Dios les reveló porque el pueblo lo necesitaba. Ya no me daría tiempo aquí de darle una cátedra, una enseñanza exegética, profunda de eso. Mañana me toca darla, por cierto. Mañana doy clases en el seminario y ese es el tema que me toca, de hecho, la inspiración de las Escrituras. Pero solo te puedo decir que la inspiración es un concepto profundo que hay que analizarlo. ¿Qué es inspiración? Bueno, puede haber inspiración cuando uno se enamora, se inspira, ¿verdad? De pronto. Cuando yo era adolescente, yo siempre he sido bueno escribiendo poesía. Y hasta la fecha escribo poesía de vez en cuando. Tengo el talento de Dios o algo así de inspirarme para hacer poesías y canciones. Yo he escrito canciones también y poesías. Pero eso no es inspiración doctrinal. Cuando yo me he inspirado para escribir un poema, a mi esposa le he hecho un montón, es porque me inspira el amor hacia ella, por ejemplo. Pero es una inspiración romántica. No tiene que ver con doctrina, con teología, con salvación. Pero cuando hablamos de la inspiración del Espíritu Santo en estos hombres y mujeres, estamos hablando de que Dios les dio una capacidad de discernir temas teológicos profundos y traerlos al pueblo, a la iglesia. Escribir con ese sentido de revelación de lo que Dios quería que el pueblo supiera. Y esa inspiración es, como leímos ahí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. O sea que la palabra de Dios va a causar un impacto, te va a exhortar, te va a corregir, te va a decir si estás bien o si estás mal. Cuando la lees te va a impactar, te va a hablar. Eso hace la palabra de Dios. Ningún otro libro hace eso. Ninguna otra escritura hace eso. Solo la palabra de Dios.
Sola gracia, solo por gracia. Los reformadores también afirmaron que la salvación era un regalo inmerecido, otorgado por Dios, solamente obra de Dios. Las obras de los hombres no tienen mérito en cuanto a la salvación. Gracia es un regalo, es una dádiva. Dios salva a los pecadores porque Él le dio la gana. Si te suena feo, es la realidad. Porque Dios nos quiso salvar. Dios pudo haber destruido todo el planeta, todo el mundo cuando empezamos a fallarles. Pero Dios es un Dios de gracia, de segundos chances, hasta de terceros chances o oportunidades en la vida. Y nos lo ha dado muchas veces a ti y a mí, ¿verdad que sí? Hay una alabanza que a mí me encanta que se titula Obstinado Amor. Obstinado amor que nunca me abandonó. Por ahí va, no canto porque estoy medio mal de la garganta. Pero obstinado amor. Dios tiene un amor así, terco, obstinado, porque te ama y me ama. Y ese amor le mueve a tener gracia. Gracia es misericordia, regalarte lo que Él puede darte, que es la salvación. Por eso la palabra de Dios nos dice, los que han recibido gracia, den de gracia. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando uno está agradecido, ¿qué da? Gracia. La palabra gratitud viene de la misma raíz. Gracias, gratitud, gracia. Cuando usted le da gracias a alguien, es porque usted sabe que le dio algo bonito. Y que pudo no habérselo dado, o pudo no haber hecho algo por usted. Pero usted le corresponde expresando gracias. Así es ese regalo de Dios que se llama salvación. Puede ser que alguien, el mismo Satanás puede ser que llegue a acusarte, a hacerte sentir, ¿quién eres tú para que creas que eres salvo? Si yo te conozco, mira lo que has hecho. El Apocalipsis dice que Él es el acusador de los hermanos. Que Él se presenta, Apocalipsis 14 habla de eso. Él se presenta delante de Dios a acusarnos de día y de noche. Es un acusetas. Pero Dios no le hace caso. Porque Dios ya nos rescató por gracia. Y cada vez que el enemigo venga a decirte, es que acuérdate de tu pasado. Tú dile, 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice ahí? Todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Efesios es un ejemplo de eso. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es lo que te acabo de explicar. El medio es la fe. No es de nosotros. Yo no lo puedo hacer. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún papa, ningún obispo, nadie te puede dar una carta de salvación, un salvoconducto para el cielo, un pasaporte al cielo. Nadie. Solo Cristo. A través de Cristo. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Porque hubo una época en que la iglesia oficial le hacía pensar a la gente que si hacían muchas obras podrían ganar esa salvación. Yo nací, crecí en ese ambiente. Mi madre una vez me hizo ir con ella a pie, caminando de la capital de mi país, Costa Rica, a otra ciudad que se llama Cartago. Muchos kilómetros, mucha distancia. Como ir de aquí, qué sé yo, más allá de Kissimmee, a pie. Para recibir favor de Dios. Y todavía cuando llegábamos a ese lugar, a ese templo en esa ciudad, había que quitarse los zapatos y entrar de rodillas, desde la entrada hasta el altar de ese templo, de rodillas, para recibir el favor de Dios. Y iban otros que iban en el camino ahí dándose golpes por la espalda, con un látigo, con una faja, dándose golpes.
lastimándose la espalda para recibir el favor de Dios. ¡Qué ignorancia! Buena intención, sí, pero no necesario. Porque la gracia de Dios ya nos dio favor. La fe, la salvación, no es por obras. Y tú puedes también, si quieres, repartir tus riquezas a los pobres y hacer obras de benevolencia, ser un filántropo o filántropa, una persona que da mucho a la comunidad, pero tampoco eso te va a salvar. Tienes que hacerlo por gratitud a Dios, simplemente. No porque estés queriendo comprar el favor de Dios en ninguna manera. Sola gracia. La salvación viene solo por gracia de Dios. Ese favor inmerecido, nunca por los méritos humanos. Soy libre, soy perdonado, soy salvo. Puede decirlo conmigo hoy. Por gracia, por gracia, por gracia inmerecida. También solo por fe, sola fide. El instrumento de la justificación es la fe. O sea, ¿cómo recibo esa gracia, pastor? Creyendo, por fe. Y la fe es, ¿qué dice Hebreos 11? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es creer lo que no tengo ya. Usted y yo no estamos en el cielo todavía, pero nos declaramos ciudadanos del cielo, por fe. Justificación significa que Dios me sustituyó por Cristo. Y que por eso entonces el indigno pecador le es imputada la justicia de Cristo. Él fue el sacrificio vicario. Eso quiere decir el sacrificio en lugar de, representándote a ti y a mí en esa cruz del Calvario. La sustitución, the atonement, le dicen en inglés. La sustitución tuya y mía. Él estuvo en el lugar que tú y yo deberíamos haber estado. Como cuando aquellos dos ladrones estaban en la cruz y uno de ellos le dice al otro: cállate, deja estar ofendiendo porque tú y yo merecemos estar aquí. Él no. Y es ahí cuando Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque vio que él entendió que Jesús estaba ahí sustituyéndole. Que ellos sí debieran estar ahí, Jesús no. Tú y yo debiéramos estar en el infierno, en el castigo eterno, si no fuera por esa sustitución. Justificación. Sola fide, solo fe, solo fe. Romanos 1, 16, 17, ¿qué nos dice? A la verdad, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que en él creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que viene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Qué palabra más contundente. Note esto. Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio. Pues nosotros nos llaman los evangélicos, ¿verdad? Nosotros. ¿Por qué? Porque proclamamos ese mensaje. ¿Cuál? El evangelio. El evangelio es las buenas noticias de Dios, de que somos salvos por fe, por gracia, justificados solamente por Cristo. Por eso somos evangélicos. Y dice que eso sucede por el poder de Dios para los que creen. El requisito es ¿cuál? Creer. La clave es creer. El paso es creer. Cuando tú le hablas a alguien del evangelio y esa persona está dudosa, tú tienes que ayudarle. Y ayudarle a creer. Una vez un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. El único obstáculo para que alguien no vaya al cielo es incredulidad. No es la religión que tenga, no es el apellido que tenga, no es nada de eso cuenta, es si cree o no cree. Al final de cuentas,
la clave o la entrada, así como cuando tú necesitas una clave para tu cuenta de banco o una clave para tu internet. Necesitas una clave, ¿verdad? Un password. Igualmente necesitas una clave cuando estés en el cielo, cuando vas a entrar al cielo. Ahí no te van a preguntar, ¿eres católico? ¿Eres mormón, testigo de Jehová, bautista, pentecostal? No, te van a preguntar, ¿cuál es la clave? Y la clave es, yo creo en Jesucristo como mi Salvador y Señor. Lo demás sale sobrando. Lo demás sale sobrando. Eso es lo que implica Romanos 1:16. Todo el libro de Romanos. El libro de Romanos fue ese libro que impactó a Lutero. El libro que hizo que Lutero dijera, yo no puedo seguir aquí predicando, engañando a la gente. No, tengo que decirle a la gente que hay salvación por gracia. Que fuimos justificados ya. Que no tienen que ganar la salvación por méritos propios. Lo que sí tienen que hacer es ser agradecidos y obedientes a esa palabra. Eso es lo que nos toca a nosotros hoy. El otro principio de la reforma es solus Christus. Solus Christus, o sea, solo Jesucristo. Cristo es el único camino al Padre. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino. No dice yo soy un camino, no. No, Jesús no dijo yo soy un camino, Mahoma es otro camino, Buda es otro camino, otro por allá, otro camino. No, Él dijo yo soy el camino. Solo yo, el único. Y sí, a los cristianos a veces nos juzgan por eso, nos dicen ustedes son como muy arrogantes o como muy exclusivistas. Y bueno, es que Jesús así lo declaró, sí. Nosotros no te decimos que tienes que ser miembro de un club, de una organización, de una secta, de un grupo evangélico particular para que seas salvo. Pero sí tienes que creer en Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre, el único mediador. Y creemos, por lo tanto, que cuando nos acercamos al Padre, nos acercamos en el nombre de Jesús a través de Él. No hay otro. A menos que se crea con esa fe genuina en Él, no hay salvación. Él es el medio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, ¿qué dice? De hecho, en ningún otro hay salvación. ¿Qué dice? En ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Más claro no puede estar. Se nos dio el nombre de Jesús para que a través de ese nombre seamos salvos. Usted lo puede decir en español, Jesús, en tu nombre hay salvación. Lo puede decir en italiano, Jesús. Lo puede decir en hebreo, Yeshua. Lo puede decir en el idioma que usted quiera. Pero siempre que usted esté claro que está hablando del nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Y que en ese nombre hay salvación. O sea, no, usted no va a declarar salvación a través de repito, a través de una organización o de otro santo por ahí, o de otro, porque eso es como cuando la ilustración que yo he puesto de cuando uno va a una oficina a hablar con alguien muy importante. A mí me ha pasado. Me acuerdo cuando apliqué por los papeles para venir a este país con la ciudadanía y eso, que me pasaron a una sala y me entrevistó un hombre. Y este hombre se puso hasta medio pesado conmigo. Me dice, ¿a qué viene usted a Estados Unidos? Voy a predicar. Ah, yo no veo un Billy Graham ahí, me dice, como así despectivo. ¿Por qué le tengo que dar visa a usted? Me dice. Ah, porque yo sentí un llamado de Dios para predicar el evangelio a los latinos que están en Estados Unidos. ¿Y quién representa a usted? Me dice. Por un momento yo le iba a decir la organización, el concilio, pero como que fue el Espíritu Santo que me puso responderle diferente. Y le contesté, yo represento el reino de Dios.
Represento al Rey de Reyes. Represento a un reino que está por encima de los Estados Unidos y de todas las naciones del mundo. Así le contesté, yo dije, bueno, si me da la visa me la da y si no, pues ni modo. Se quedó viéndome así y me dice, déjeme un momentito revisar sus papeles. Y se fue para adentro. Al rato volvió a salir y me dice, el señor cónsul le quiere hablar. O sea, él no era ni el cónsul, era un, ¿qué te decimos ahí? De paquetillo. Pero se estaba haciendo lo importante, haciéndome todas esas preguntas. Entonces me pasan adentro a hablar con el cónsul. El cónsul me dicen que usted es ministro. ¿De qué organización es? Ya yo le dije, iba a trabajar con la iglesia del Nazareno aquí en los Estados Unidos. Y la sorpresa fue que este hombre, el cónsul, me dice, ¿y a qué ciudad vas? Le digo, bueno, ahorita voy a un seminario a estudiar en el estado de Indiana, que fue cuando vine por primera vez. Y después a Virginia. Me dice, voy, ¿y qué parte de Indiana? A tal ciudad, Goshen, Indiana. No me diga. ¿Sabe? Yo soy de Lafayette. Lafayette es otra ciudad por ahí, cerca. Yo soy de Lafayette. Oh, sí. Y mis abuelos eran de esa iglesia que usted dice que usted va a trabajar. Ah, sí, le dije, esta iglesia comenzó en el año tal, con tales líderes y tal. Al rato me dice, y usted me dijo que venía a que le den su aprobación para la visa. Sí, le dije, eso vengo, porque si no, si es de Dios, pues se va a abrir esa puerta, le digo, si no. No, tranquilo, dice, yo veo que usted conoce de la palabra de Dios, veo que usted conoce de la iglesia. Usted le va a ayudar mucho a la gente hispana en Estados Unidos. Y llama al que me había hecho todas esas preguntas así feas al principio, el secretario. Lo llama y le dice, tráeme los papeles de él. Y los firma y se los da y les dice, someta eso para que lo procesen lo más rápido posible. Gloria a Dios. Pero pongo como ilustración esa situación por esto. Este secretario estaba actuando como un mediador, pero no era el mediador. Yo tenía que haber ido directo al cónsul para conseguir los papeles más rápido. Si tú y yo también nos acercamos a Dios y empezamos a buscar mediadores que no son mediadores, no vamos a llegar a ningún lado. Porque hay personas hoy día que antes de buscar ayuda para su vida espiritual, buscan a espiritistas, buscan a santeros, buscan a predicadores famosos por ahí, que les cobran una cuota para poderles escuchar, hacerles una consulta. Buscan consejeros, psiquiatras, etcétera, etcétera. Buscan toda clase de mediadores sin saber que pueden ir directo al trono de Dios a través de Jesucristo. Hechos 4:12, no es mi opinión, es la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación. No hay otro bajo el cielo, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el mediador y Él es el camino y Él es todo lo que necesitas. La justificación entonces es por fe, es alcanzada absolutamente por Jesucristo, solamente por Jesucristo. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es otro pasaje contundente, bien claro. Estos son textos que ojalá los memorices, para cuando estés hablándole a alguien que esté buscando respuestas. ¿A quién puedo ir? ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar? Sí, te recomiendo a Jesucristo. Y puedes ir directamente a Él por fe. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y finalmente, para concluir, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El quinto principio de la reforma fue ese. Dios es el único merecedor de gloria, honra y alabanza. El evangelio verdadero debe ser teocéntrico,
¿Qué quiere decir eso? Teos de Dios, centro centrado en Dios. Teocéntrico y no homocéntrico. Homocéntrico es centrado en el hombre. Y a mí me duele y me molesta. Me da ira santa como le daba a Jesús. Me dan ganas de volcar las mesas cuando escucho predicadores o gente que tiene un mensaje homocéntrico. Es decir, que se dan gloria personal o que permiten que les den gloria personal. El otro día estaba metido yo debatiendo un poquito en un chat del Facebook con un grupo que se puso a hablar del tema de si estaba bien que a los pastores los llamen papi, padre, papacito y todo eso. Porque, perdón, créame, hay gente que tiene esa actitud. Hay gente hoy día que dicen, pastor fulano es mi padre espiritual. Él es mi papá. Y yo le pido permiso para todo, porque es mi papá. Es lo que se llama un concepto moderno, es una de esas corrientes que han salido, que se llaman la paternidad espiritual. De una vez le aclaro, yo no creo en la paternidad espiritual. Yo creo en el liderazgo espiritual, eso sí. Pero no en ese sentido de que usted me tiene que ver a mí como su papá. Jesús bien claro lo dijo, no llamen padre a nadie aquí en la tierra. El único merecedor de ese trato es Dios, Jesucristo. Usted me puede ver a mí como un líder espiritual, como una persona, como un mentor espiritual y todo lo que usted quiera, pero padre, no. Yo soy su pastor y su líder, su guía, no su papá. El único papá es Cristo. Pero hay gente que tiene esa mentalidad y caen en como una reverencia extrema, una idolatría hacia algunos líderes por ahí. Yo aprecio el respeto. Yo aprecio que me respeten, sí, pero no idolatría, que es diferente. Porque yo soy un siervo de Dios, siervo de ustedes. El evangelio tiene que ser teocéntrico, no homocéntrico. Es decir, lo que importa es conocer a Dios, disfrutar de Él, darle la gloria a Él en todo lo que hacemos. El mensaje enfocado en el hombre y sus necesidades es el otro aspecto también, que es peligroso. Cuando nosotros hacemos cosas para quedarle bien a la gente, a los demás. En realidad no a Dios. Y si no nos dan gloria, nos enojamos. Aquí no hay de eso, yo sé, pero ese es un ejemplo. Personas que hacen cosas, actividades, se envuelven en proyectos y todo lo que usted quiera para que les reconozcan personalmente. Mucho cuidado con eso. La gloria es de Dios, siempre. En todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Envuélvase, haga cosas para el Señor, sí. Envuélvase en proyectos y en todo lo que usted quiera, haga todo lo que quiera. Dele comida a los deambulantes en las calles. Nosotros vamos a Haití a ayudarle a los niños huérfanos. Todo eso está bien, pero le damos la gloria a Dios. Nunca a nosotros mismos. 1 Timoteo 1:17 dice bien claro. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En las cortes, cuando se llega a una conclusión de un caso en una corte, le llaman el por tanto. Así le llaman los abogados. Cuando ya van a darle la condenación o la condena a alguien, el por tanto es este, por tanto es culpable. Pues mira, aquí dice, por tanto, es decir, la conclusión al tema de por qué hacemos las cosas es que el Rey de los siglos, inmortal e invisible, es el que merece la gloria. Nuestra iglesia se llama Casa del Rey. Por esa razón, porque aquí el honor y la gloria es del Rey, de Jesús. Él es el Rey de los siglos. Él es el inmortal, Él es el invisible, Él es el sabio Dios.
A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Hay un solo camino para llegar al Padre, es Jesús. Hay un solo nombre, hay un solo medio. La Reforma nos dejó una gran lección entonces. Martín Lutero nos dejó una gran lección. Con esas 95 tesis, pero por lo menos no le voy a pedir que se acuerde de las 95 tesis, pero acuérdese de los 5 pilares, de los 5 principios de la Reforma que Lutero trajo. Solo la Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y a Dios la gloria. Oremos. Gracias, Padre. Dele otro aplauso al Señor. Sí, porque estamos hablando de darle a Él la gloria. Dele a Él gloria, gloria, gloria te damos, Señor. Tú la mereces. Gracias, Padre, por esa obra portentosa de la salvación. Gracias por redimirnos. Gracias por proveer para nosotros en tu gracia salvación. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos por enviar a tu Hijo y ser Él el medio, el que hizo el trabajo que nosotros no podíamos. Gracias, Señor, porque ahora no tenemos que nosotros ganarnos ese mérito, pero sí nos toca ser agradecidos, vivir en fe. Los cristianos vivimos por fe, dependemos de ti. Y mira, si esta mañana en alguna manera tú necesitas tu fe crecer, has venido al lugar correcto. Dios te trajo hoy a este lugar para que entendieras cómo ser salvo, cómo crecer en fe, cómo conocer de la palabra, cómo ser un hijo, una hija de Dios. Estás aquí por una razón. Dile al Señor ahí donde estás, levanto mi mano, aceptando a Jesucristo como mi único Salvador, como el Rey de mi vida, aceptando su mensaje del Evangelio, no otras doctrinas humanas. Levanto mi mano aceptando la palabra santa, la palabra revelada, como la única regla de fe para mí y mi familia. Levanto mi mano creyendo en que todo, Señor, lo que yo haga es para tu honra y tu gloria. Si has hecho esa oración, hoy tú tienes el regalo de Dios, la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Y si me has escuchado a través del internet, a través de otro medio igualmente, Dios tiene gracia para ti el día de hoy. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué no se pone de pie un momentico, ya que está esa alabanza de fondo?